Padrastro se llevó a mamá y a sus hijos de vacaciones sin decírmelo, así que yo también me fui. Soy un chico de 16 años que todavía está en la escuela secundaria. Hace unos 2 años, mi madre se casó con mi padrastro Jaque. Mi madre tiene 41 años y Jaque 43. Mis padres nunca estuvieron casados entre sí. De hecho, solo estuvieron juntos por un corto periodo después de la universidad. Pensaron que sería algo pasajero. Pero entonces mi madre se quedó embarazada de mí. Ella decidió tener al bebé. Y mi padre también quería estar en mi vida. Así que encontraron una manera de compartir los cuidados conmigo. Vivo con mi madre durante un mes. Y luego con mi padre el mes siguiente. Y así sigue durante todo el año. Realmente amo a mis padres. Y sé que ambos renunciaron a muchas cosas solo para asegurarse de que pudieran estar presentes para mí. Una de las mayores cosas que hicieron es que ambos se quedaron viviendo en la misma ciudad. Esto facilita que yo me mueva entre sus casas sin que sea un gran problema. No sabía esto cuando era más joven, pero ahora entiendo que ambos rechazaron grandes oportunidades de trabajo solo para estar cerca el uno del otro y de mí. Hicieron todo esto solo por mí. Mi madre incluso rechazó a varios hombres que realmente la querían porque quería centrarse en criarme en lugar de casarse y tener que equilibrar su trabajo, un nuevo esposo y todo lo que viene con eso. Aprendí todo esto de Jaque, de forma indirecta. Para ser honesto, no es el mejor padrastro. Y mi madre me ha estado contando todas estas cosas porque quiere que intente llevarme bien con Jaque. Ella piensa que, como hizo todos estos sacrificios por mí, yo debería ser capaz de hacer un pequeño esfuerzo para aceptarlo. Pero es difícil porque no es como si le hubiera pedido que hiciera esos sacrificios por mí. Podría haber tomado decisiones diferentes, como no tenerme o dejar que mi padre me criara solo. Pero de todos modos, nunca discutí con ella sobre esto porque la amo y quiero que sea feliz. Así que estaba listo para aceptar a Jaque, aunque no fuera una persona muy amable. Y por no ser una persona amable, no quiero decir que sea grosero conmigo de ninguna manera. Solo quiero decir que no le gusto y no se molesta en ocultarlo. No hice nada para molestarlo. De hecho, siempre intenté ser amable con él, porque así es como mi familia me ha criado, para ser amable con todos, incluso cuando te muestran que no les gustas. Nunca me habla de manera grosera y nunca hace comentarios sobre mí. La razón de esto es que no me habla en absoluto. Finge que no existo en la familia y esto ha estado sucediendo durante los últimos 3 años. Literalmente, no tengo idea de lo que hice para molestarlo. Pero un día decidió que no iba a hablar conmigo y comenzó a actuar como si no estuviera allí. Es lo más extraño del mundo y realmente no estoy acostumbrado a este tipo de trato. Es como si me estuviera dando la espalda por algo, pero no sé qué es, así que ni siquiera puedo corregir mi comportamiento porque ni siquiera sé cuál es su problema conmigo. Mi madre dice que así es él. No tiene un problema conmigo, pero tampoco le gusto. Sin embargo, siento que si no te gusta alguien, debería haber al menos una razón para ello, especialmente cuando tienes 42 años y la otra persona tiene literalmente solo 16. Supongo que tiene algo que ver con la dinámica de ser el primer hijo de mi madre o lo que sea, no lo sé. Pero el fondo de la cuestión es que no le gusto y lo ha dejado muy claro. No le vamos bien. Las primeras veces que venía a casa, interactuaba conmigo y me hacía todo tipo de preguntas sobre mi vida, y yo era muy educado y le respondía. Pero después de una visita, decidió que no iba a hablar conmigo. Fue muy aleatorio y no entendí por qué lo hizo. En ese momento, no lo cuestioné porque pensé que tal vez solo se había olvidado de saludarme o algo así, pero luego sucedió tantas veces que se volvió difícil de ignorar. Así que incluso le pregunté a mi madre si había hecho algo para enojarlo, porque actuaba como si no estuviera en la casa y giraba la cabeza cada vez que entraba en la sala de estar o cualquier habitación en la que él estuviera. Y ella no me dijo nada sobre eso. Solo dijo que estaba tratando de asimilar el hecho de que ahora tendría que lidiar conmigo estando allí todo el tiempo y tal vez simplemente no estaba acostumbrado a ello porque antes solo había salido con mujeres que no tenían hijos. Me resultó difícil de creer porque él mismo tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos, uno de 15 y otro de 12. Su madre falleció en un accidente después del nacimiento del hermano menor. Tampoco era cierto que estaría allí todo el tiempo porque, como mencioné antes, solía ir a la casa de mi padre para vivir con él cada mes. Pero de todos modos,
Pasaron algunos meses así y eventualmente simplemente acepté el hecho de que así era él y que no iba a hablar conmigo más. Después de un año de relación, pidió matrimonio a mi madre y se casaron unos meses después. Después de su matrimonio, Jake se mudó a la casa con sus hijos. Antes de eso, solo había conocido a sus hijos unas pocas veces y ellos también habían sido enseñados por su padre a no hablar conmigo. Era una locura y ni siquiera sé cómo aguanté tanto tiempo. Durante años, de hecho. Antes de casarse, Jake y mi madre vivían separados porque la madre de Jake estaba muy enferma y vivía con ellos. Pero después de casarse, decidió llevarla a vivir con su hermana para que pudiera cuidarla y él se mudó con mi madre a nuestra casa con sus hijos. No sé si alguno de ustedes ha experimentado esto, pero realmente no es fácil vivir en la misma casa con un montón de personas que no te hablan y fingen que ni siquiera existes. Pero tuve que aguantar eso y me hizo sentir muy mal porque me sentía como un criminal, juzgando por la forma en que me trataban. La peor parte era que nunca descubrí lo que hice mal en primer lugar. Todavía no tengo idea, pero al menos ya no vivo con ellos, así que no importa. De todos modos, pasaron los años y su comportamiento no cambió. Aunque me había acostumbrado a que Jake no me hablara cada vez que venía a visitar a mi madre, lo que era bastante frecuente y después de que se casaron, me acostumbré a que él y sus hijos vivieran en la misma casa conmigo y no me hablaran. Cada vez que iba a la casa de mi madre, tenía que prepararme mentalmente para hablar solo con mi madre durante las próximas semanas. Ella era la única persona que me hablaba en esa casa y todos los demás fingían que no estaba allí. Como si fuera invisible, era doloroso. Pero quería pasar tiempo con mi madre, así que tuve que lidiar con eso porque sabía que ella no iba a hablar con Jake sobre esto. Créeme, intenté convencerla innumerables veces para que hablara con él sobre esto y llegara al fondo del asunto o al menos intentara resolverlo. Pero ella me dijo que ya había hablado con él sobre esto y había algunas razones personales que no podía revelarme, por eso se negaba a reconocer mi existencia en la casa. Y no podía hacer nada al respecto porque entendía de dónde venía él y también entendía por qué me sentía mal por ello. Pero solo tenía que aguantar y lidiar con eso. Si intentaba discutir con ella y defenderme, ella se emocionaba mucho y me decía que estaba siendo ingrato porque estaba ignorando el hecho de que había hecho tantos sacrificios por mí. Así que ciertamente podría darle un pase a Jake por la forma en que me trataba y lidiar con eso por ella. Quería pelear con ella, pero no quería herir sus sentimientos. Nunca le conté a mi padre sobre nada de esto porque sabía que si él se enteraba de esto, se molestaría mucho y definitivamente arrastraría a mi madre por esto. Eran personas muy diferentes y tenían ideas muy diferentes sobre cómo criarme, así que seguían teniendo pequeñas discusiones y peleas. Pero sabía que algo tan grande probablemente llevaría a mi padre a solicitar la custodia completa o algo extremo. No quería crear drama, así que evité contarle y fingí que todo estaba bien con mi madre y su nueva familia. Jake y mi madre estuvieron juntos durante un año antes de casarse y ya han pasado 2 años desde que viven juntos. Así que he estado soportando este tipo de comportamiento durante 3 años ahora y he sido llevado al límite y estirado muy fino. Recientemente, lo que sucedió fue lo que realmente me empujó al borde y decidí que no iba a aguantar más esto. El mes pasado, supuestamente iba a pasar el mes en la casa de mi madre y como de costumbre, Jake y sus hijos me estaban ignorando. Ya estaba pasando por un momento difícil porque estaba peleando con algunos amigos de la escuela y realmente no estaba en el estado mental adecuado en ese momento. Entonces, hace unas 2 semanas, cuando me desperté una mañana y me di cuenta de que la casa estaba absolutamente vacía, empecé a perder la cabeza por eso. Incluso hasta la noche anterior, todo estaba normal o tan normal como puede estar en la casa de mi madre. Todos estaban hablando entre ellos e ignorándome, pero no se mencionó que iban a ir a ningún lado. En ese momento, pero cuando me desperté a la mañana siguiente, vi que la casa estaba vacía e inmediatamente llamé a mi madre para preguntar sobre eso. No tenía idea de dónde estaban, pero afortunadamente mi madre atendió la llamada. Cuando le pregunté qué estaban planeando, me dijo que ella, Jake y los niños se iban a un pequeño viaje por una semana y me pidió que me quedara en casa y la cuidara. Estoy de vacaciones de verano ahora, así que no tengo escuela y realmente no tengo que ir a ningún lado. Pero no creo que sea apropiado dejarme en casa solo y esperar que actúe como un perro guardián. Probablemente debería haber aumentado la seguridad en su casa en lugar de engañarme para quedarme en casa. También estaba muy molesto porque ni siquiera me contaron sobre su plan de irse de viaje por carretera y me dejaron en casa solo. Ni siquiera tuvieron la cortesía de informarme sobre eso con anticipación para que pudiera decidir por mí mismo si quería hacerlo o no. Probablemente habría dicho que sí,
porque como chico de secundaria, no hay literalmente nada más que queramos que una casa vacía solo para nosotros. Probablemente habría invitado a algunos amigos y disfrutado durante unos días. Pero estaba tan enojado que ni siquiera me sentí como hacer eso porque mi madre me estaba tratando mal y eso me hizo sentir muy mal. También estaba peleando con mis amigos, así que realmente no tenía a nadie a quien invitar en ese momento y solo estaba pasando por un mal momento en general. Y le dije a mi madre que necesitaba disculparse conmigo por hacer esto y podría entender que a Jaque no le gustaba hablar conmigo, pero lo mínimo que podrían hacer era al menos decirme que iban a algún lugar antes de irse. No era muy agradable simplemente despertarse una mañana y darse cuenta de que estaba completamente solo. Y ella me dijo que estaba haciendo un gran problema de esto y que necesitaba superarlo. Ni siquiera esperó a que respondiera, simplemente colgó la llamada. Cuando intenté llamarla de vuelta, no atendió y me envió un mensaje diciendo que estaba tratando de disfrutar el viaje y que hablaría conmigo cuando llegara al hotel. Estaba tan enojado con todo que decidí irme. Sabía que eso significaría que la casa estaría completamente vacía, pero no me importaba. Intenté llamarla después de eso para informarle que me iba, pero no atendió mi llamada y todo fue directamente al buzón de voz. Así que cerré la casa con llave y dejé las llaves debajo de una maceta, que mi madre generalmente hace cuando se va. Y luego me fui a la casa de mi padre para vivir con él. Cuando llegué allí, se sorprendió de verme de vuelta tan temprano porque esperaba que regresara después de una semana, ya que se suponía que iba a vivir con mi madre hasta fin de mes. Pero ya había tenido suficiente, así que volví con él. Y terminé contándole todo. Le conté todo sobre Jaque y su comportamiento ridículo conmigo y cómo incluso enseñó a sus hijos a no hablar conmigo. Sentía que había hecho algo mal, pero ni siquiera sabía que me estaba irritando. Luego le conté cómo mi madre no quería hablar con él sobre esto y simplemente dejaba que todo continuara como estaba, sin importar cuánto me doliera. Su excusa para eso era que creía que él tenía sus razones personales y eran válidas, pero ni siquiera estaba dispuesta a contarme cuáles eran esas razones para que pudiera entender lo que estaba pasando a mi alrededor. Aguanté esto el tiempo suficiente solo por mi madre. Quería que fuera feliz y ella seguía recordándome que había hecho tantos sacrificios por mí en su vida, así que podría hacer esto por ella. Pero esto estaba siendo demasiado difícil de soportar. Tenía que contarle a mi padre sobre esto porque él merecía saber lo que mi madre me estaba haciendo pasar y tal vez pudiera hacer algo al respecto. Estaba tan cansado y harto de ser tratado así, incluso cuando no hice nada para molestar a nadie y siempre intenté ser amable y compasivo con todos. Le conté cómo mi madre me dejó en casa solo sin siquiera decirme que ella, su esposo y los niños se iban y solo esperaba que estuviera de acuerdo en cuidar la casa y asegurarme de que todo estuviera en su lugar y vivir solo la próxima semana, solo porque quería hacer un viaje. Ese ni siquiera era mi mayor problema. Mi problema con eso era que ni siquiera pensó que era importante contarme sobre eso. Cuando intenté hablar con ella, seguía colgando y rechazando mis llamadas como si no fuera importante para ella. Realmente pasó de la raya y no podía aguantar más eso. Después de contarle todo esto a mi padre, empecé a llorar porque no me di cuenta de cuánto todo esto me estaba pesando en los últimos años. Tenía una relación normal con mi madre antes de esto, pero después de que empezó a salir con Jaque, todo cambió y nada volvió a ser lo mismo. Me sentía insignificante para ella y fue muy difícil para mí aceptar eso. Después de desahogarme con mi padre sobre todo esto, solo me dijo una cosa y fue que iba a cuidar de todo para mí ahora. Obviamente estaba muy molesto, pero lo que tenía que decirle a mi madre no me lo dijo a mí. Solo me dijo que estaba muy feliz de que hubiera compartido esto con él y ahora estaba todo fuera de mi pecho. Me dijo que iba a vivir con él y si quería volver con mi madre, esa era mi elección, pero no sugeriría hacerlo de todos modos. Estaba viviendo con él y no intenté llamar a mi madre después de ese día. Y lo gracioso era que ella no intentó llamarme tampoco. Lo mínimo que podría haber hecho era intentar mantenerse en contacto con su hijo, a quien dejó en casa completamente solo mientras viajaba con su nueva familia. Realmente me dolió emocionalmente lo que estaba haciendo, pero después de hablar con mi padre, me sentí considerablemente más ligero. Y decidí que no iba a dejar que eso me molestara más. Durante unos 5 días no tuvimos contacto y luego, cuando finalmente me llamó, pensé que sería para ver cómo estaba. Pero cuando atendí la llamada, estaba gritándome a todo pulmón. Me tomó unos segundos darme cuenta de que me estaba gritando porque dejé la casa y habían sido robados. Aparentemente, muchas cosas que dejaron en la casa ahora estaban desaparecidas, incluida la televisión y algunos otros artículos caros.
Por alguna razón, ella me estaba culpando de todo esto. Después de que dejó de gritar, le dije que no estaba feliz con la forma en que me estaba tratando y que intenté ponerme en contacto con ella varias veces después de que colgó, pero seguía rechazando mis llamadas. Entonces me dijo que podría haberle enviado un mensaje de texto. Y tan válido como era su punto, le dije que no lo hice a propósito, porque estaba enojado, pensé que era muy obvio. Y le había dejado muy claro que estaba molesto, así que no debería haber esperado que me quedara. En primer lugar, tuvimos una gran pelea por eso porque ella creía que debería haberme quedado en casa, sin importar lo enojado o molesto que estuviera, porque esto era una cuestión de seguridad y estaba confiando en mí y contando conmigo. Pero no le dije que hiciera eso. De hecho, intenté lo mejor que pude para hacerle saber que me iba y no quería quedarme en casa solo, pero desestimó todas mis llamadas. Así que ahora ella tenía que pagar el precio por eso. Estas eran las consecuencias de sus acciones, no las mías. Me pareció muy ridículo que intentaran culparme de todo esto, incluido Jake, la primera vez que me habló en los últimos años. Y fue solo para gritarme y culparme por mi negligencia. Y dijo algunas otras cosas muy confusas, como que siempre supo que sería la causa de su ruina. Ni siquiera sé lo que eso significa, porque ni siquiera interactuamos. No sé cómo llegó a esa conclusión sin siquiera hablar conmigo de todos modos. Mis padres ahora están peleando porque mi padre piensa que esto es culpa de mi madre y yo también lo creo, pero ella piensa que esto es mi culpa. Y ahora mi madre está exigiendo que mi padre pague por los daños, ya que cree que si él me está defendiendo por hacer esto, debe estar listo para pagar el precio por ello. No sé qué hacer ahora y ella solo lo dejará si al menos me disculpo con ella y su familia. Actualización 1. Ya han pasado 2 semanas desde el incidente y muchas cosas han salido a la luz desde entonces. Primero de todo, finalmente pude descubrir por qué Jake me odiaba tanto. Aparentemente, resulta que cuando empezaron a salir, Jake le pidió a mi madre si podía traer a su madre para vivir con ellos. Mi madre dijo que no porque no se sentía cómoda con la idea de que se mudaran juntos tan pronto y definitivamente no estaba de acuerdo con la idea de tener a su suegra, que estaba enferma, viviendo con ella. Pensó que sería demasiado trabajo para ella y no estaba dispuesta a eso. Incluso cuando Jake dejó muy claro que tenía una enfermera a tiempo completo para cuidarla y solo necesitaba gente alrededor para sus necesidades emocionales. Mi madre ya no estaba lista para vivir con Jake y estar juntos y no quería la carga adicional de tener a su suegra viviendo con ella. Pero en lugar de ser honesta con él, puso toda la culpa en mí. Y eso fue alrededor de 3 meses en su relación. Estaban poniéndose bastante serios el uno con el otro en ese momento. Aunque creo que fue demasiado pronto para ellos. Pero de todos modos, esa es la elección de mi madre y no quiero comentar sobre eso. Básicamente, mintió a Jake y le dijo que estaría de acuerdo con que él viviera con ella y trajera a su madre y sus hijos para vivir con nosotros, pero no estaba segura de si era una buena idea por mi culpa. Me hizo parecer un delincuente juvenil y le dijo que había salido con algunos hombres en el pasado, pero todos se habían alejado por mi culpa. Aparentemente, aterrorizaba a sus novios porque quería protegerla y mantener a todos alejados, ya que todavía creía que podría reunir a mis padres. Y no quería romperme el corazón. Tampoco quería que la madre de Jake sufriera por mi culpa, porque le dijo que tenía muchos comentarios sobre su familia. Le dijo a Jake que me refería a su madre como una carga inútil para la familia y le dije que si se mudaba con nosotros, me aseguraría de que sufriera por eso. Algo que nunca diría porque eso simplemente no es de mi naturaleza. Y sé lo insensible que es. Y aparentemente me refería a sus hijos como pequeños duendes malvados que iban a arruinar nuestra familia. Obviamente, después de eso, dejó de interactuar conmigo completamente porque no quería tener nada que ver conmigo. Realmente creyó a mi madre, aunque siempre me había comportado de manera muy normal con él y no tenía razón para creerle. Descubrí esto hace unos días, ya que Jake estaba presionando a mi madre para que me desheredara y cortara todos los lazos conmigo por lo que había hecho y pensó que era por eso, pero no quería hacer eso. Así que finalmente tuvo que ser honesta con él y ahora están viviendo separados porque Jake no podía creer que me había tratado tan mal por un montón de mentiras que mi madre le contó solo porque tenía miedo de decirle la verdad. Que era ella quien estaba en contra de tener a su madre enferma viviendo con ellos y no yo. En ese correo electrónico, incluso mencionó que no habría tenido problemas si mi madre hubiera sido honesta con él y le hubiera dicho que no tenía la capacidad para lidiar con una persona enferma en la casa y habría hablado con su hermana y se habrían turnado para cuidar de su madre.
Pero ella eligió mentirle e inventó una historia tan horrible sobre mí que él creyó y continuó maltratándome. Me envió un correo electrónico para disculparse conmigo por todo lo que me había hecho pasar y esperaba que lo perdonara. Aún no he respondido porque no sé cómo sentirme sobre todo esto ahora y solo quiero mantener mi cabeza despejada y no pensar en eso en este momento. Pero de todos modos, es por eso que me maltrató durante tanto tiempo y mi madre lo permitió. De hecho, esto estaba funcionando perfectamente a su favor y ella lo estaba alimentando con todo tipo de mentiras sobre cómo seguía causando problemas en la escuela y él nunca lo cuestionó porque confiaba ciegamente en ella. Nunca hablamos, así que nunca descubrió que en realidad era un tipo bastante normal y eso mantuvo la tapa de mi madre de ser descubierta. Ella es una mujer retorcida, tengo que decir eso. Mi padre ahora está solicitando la custodia completa después de que descubrimos todo esto y mi madre está devastada porque alega que nos amaba y quería que fuéramos una familia feliz juntos. Pero lo siento, no puedes tener una familia feliz en tus propios términos y arruinar la vida de todos los demás. Actualización 2. Mi padre está solicitando la custodia completa de mí, lo que ya es un gran problema por sí solo. Pero eso no es todo. Jake, que es el marido actual de mi madre, también está solicitando el divorcio de ella. Me topé con este enorme lío porque mi madre ha estado enviando desesperadamente mensajes a mi padre. Básicamente, está suplicándole que tenga una conversación con Jake para intentar arreglar su matrimonio porque alega que no puede soportar la idea de perder a todos nosotros. Pero, para ser honesto, estoy realmente confundido sobre por qué pensaría que cualquiera de nosotros quiere intervenir y ayudarla. Después de todo lo que permitió que sucediera durante tantos años, se quedó parada y no hizo nada mientras me maltrataban. Peor aún, era la que estaba difundiendo mentiras sobre mí a Jake, lo que solo alimentó su antipatía y la de su familia hacia mí. Es realmente desgarrador pensar en eso, especialmente viniendo de tu propia madre. Nadie debería tener que pasar por ser traicionado y menospreciado por su propio padre. Pasé innumerables noches tratando de descubrir qué hice para merecer tanta hostilidad de Jake y su familia. ¿Qué podría haber hecho para hacer que me odiaran tanto? Pero la verdad eventualmente me golpeó, no había hecho nada. Mi madre estaba manipulando la historia para hacerse ver mejor o tal vez para mantener su matrimonio con Jake tranquilo desde su lado, sin ninguna consideración por cómo me estaba afectando a mí. Esa percepción fue difícil y me llevó a una decisión difícil. Decidí cortar todo contacto con ella. Bloqueé su número, sus redes sociales, todo. Simplemente no puedo someterme a más de sus engaños y manipulación. Es una decisión desgarradora, especialmente porque, a pesar de todo, la amaba. Quería que fuera feliz y aguanté tantas tonterías y dolor por ese amor. Durante años, seguí pensando que su felicidad importaba más que la mía. La puse en primer lugar, esperando que tal vez, solo tal vez, comenzara a apreciarme y amarme de la manera en que una madre debería. Pero quedó dolorosamente claro que solo estaba enfocada en su propia felicidad. Es una verdad dura, pero la he aceptado. Y aquí estoy, ya no estoy dispuesto a sacrificar mi propio bienestar por el de ella. No es un cambio fácil de hacer, pero es necesario para mi propia paz y felicidad. Ahora ambos estamos en la misma página, ella enfocándose en su felicidad y yo finalmente en la mía. Las cosas han cambiado y estoy listo para seguir adelante sin ese peso en mis hombros. Es hora de que me ponga a mí mismo en primer lugar por una vez. Actualización 3, así que está en todas las noticias en mi círculo. Jake, el marido de mi madre, ha presentado oficialmente la solicitud de divorcio. Literalmente, es de lo que todos están hablando ahora. Mi familia, algunos amigos que ambos padres conocen, básicamente todo el mundo. Ahora mi madre está lidiando con todo este asunto del divorcio de una manera bastante extraña. En lugar de tal vez hablar directamente con las personas o intentar resolver las cosas de manera discreta, está en todas las redes sociales, publicando esas citas realmente tristes. Es como si todos los días hubiera una nueva publicación melancólica de ella. Y sé esto porque mis primos siguen enviándome capturas de pantalla de sus publicaciones. Supongo que piensan que debería ver lo que está pasando, o tal vez solo lo encuentran tan extraño como yo. No estoy seguro de lo que mi madre espera lograr al compartir todas estas citas tristes. Tal vez piense que ganará algo de simpatía o tal vez incluso cambiará la opinión de Jake. Pero honestamente,
Publicar cosas tristes en línea no resolverá los problemas que tienen. Parece que solo está tratando de hacer que las personas sientan pena por ella. Pero aquí está el problema: desempeñó un gran papel en cómo sucedió todo esto. Es como ese viejo dicho que encaja perfectamente aquí: hiciste tu cama, ahora tienes que acostarte en ella. Esto significa que tomó algunas decisiones, tal vez no las mejores, y ahora tiene que lidiar con las consecuencias de esas decisiones, aunque sean bastante difíciles. Así que, aunque todas estas publicaciones pueden hacerla sentir un poco mejor o ganar algo de atención, realmente no cambiarán la situación. El divorcio está sucediendo y esas citas tristes en las redes sociales no lo detendrán. Es una situación difícil para todos los involucrados y es un poco complicado ver cómo se desarrolla todo esto, especialmente de una manera tan pública. Actualización 4. Ya han pasado unos meses y mi padre tiene oficialmente la custodia completa de mí. Mi madre realmente intentó mucho luchar por la custodia, pero con el divorcio y todo el drama que vino con ello, las cosas se complicaron mucho para ella. Además, teníamos muchas pruebas que mostraban las cosas que me hizo pasar, así que, honestamente, no tenía muchas posibilidades de ganar el caso. Sin embargo, su abogado logró mantener el caso en curso durante unos meses. Ahora que mi padre tiene la custodia completa, no necesito visitar a mi madre a menos que lo elija. Ella todavía tiene derecho a verme a veces, como ciertos fines de semana o días festivos. Eso es lo que significan los derechos de visita. Pero para ser honesto, realmente no veo el sentido en ello, porque ni siquiera quiero hablar con ella más. Estoy mucho mejor ahora que solo vivo con mi padre. La vida ha sido muy buena. También me he reconciliado con mis amigos, lo cual es genial. Es como si finalmente estuviera volviendo a la normalidad. ¿Sabes? Realmente estoy ansioso por seguir adelante con todas las cosas difíciles que sucedieron y solo concentrarme en las cosas buenas que están por venir.